Creo de que una excelente forma de simbolizar la molécula de ATP, el adenosín trifosfato, es pensarlo como una pila, como una batería de energía. Para producir las moléculas de ATP, lo que tienen que hacer los sistemas energéticos es extraer energía de determinados compuestos combustibles y depositar esa energía en la molécula de ATP, es decir, acumular energía para producir la molécula de ATP. Y luego cuando la molécula de ATP se rompe, se hidroliza, esa energía es liberada y es esa energía liberada desde el ATP, desde la rotura del ATP, la que la célula va a emplear para, por ejemplo, la contracción muscular. Vamos a repasar la estructura del adenosín trifosfato. El adenosín trifosfato está constituido por tres grandes sectores. Por un lado tenemos estos dos anillos unidos entre sí que contienen varios átomos de nitrógeno y que se denomina adenina. La adenina está unida a este otro anillo que se denomina ribosa, es un tipo de carbohidrato. Este conjunto de adenina y ribosa constituye la llamada adenosina. La adenosina, a su vez, está enlazada a estos tres grupos fosfatos que se denominan en conjunto trifosfato. Adenina, ribosa, tres grupos fosfatos. Vean ustedes cómo un grupo fosfato está constituido por un átomo de fósforo que a su vez se enlaza con átomos de oxígeno. Y los grupos fosfatos se hallan enlazados entre sí en forma de una cadena. En este esquema lo que interesa es dónde está contenida la energía en las moléculas de ATP. Una molécula de ATP entonces se constituye por la adenosina que está enlazada a tres grupos fosfatos. Entre los grupos fosfatos y en la unión entre este grupo fosfato y la adenosina, allí está contenida la energía de la molécula del ATP. Para que la energía sea liberada desde la molécula del ATP, aquí vemos completa la molécula de adenosín trifosfato con los tres grupos fosfatos unidos entre sí. Actúa aquí una enzima denominada ATPasa. Recordemos que el sufijo asa significa enzima y ATPasa significa entonces una enzima que degrada el ATP, que rompe el ATP. Si actúa la ATPasa, como lo puede hacer la cabeza de miosina de los sarcómeros, se obtiene entonces ADP, adenosín difosfato, porque ahora solamente contiene dos grupos fosfatos en vez de tres, más fosfato inorgánico, que queda aislado del resto de la molécula, más energía. Es entonces esta energía que se liberó la que estaba contenida aquí, en el enlace entre este grupo fosfato, el segundo y el tercero. La ATPasa lo que hace es cortar este enlace, lo rompe, entonces esta energía se libera y es la energía que va a emplear la célula muscular para la contracción muscular, para la relajación muscular, que también insume un gasto energético, y otros procesos celulares como la biosíntesis de macromoléculas. Ahora entrando en los sistemas energéticos, tenemos que comenzar con este concepto fundamental. Los sistemas energéticos son generadores de moléculas de ATP. Entonces ya mismo vamos a manejar un ejemplo básico. Si tenemos inicialmente una sustancia A, una molécula A, esta molécula A se va a convertir en una molécula, por ejemplo, llamada B. B se va a convertir posteriormente en una molécula denominada C y C finalmente, por ejemplo, se podrá convertir en la molécula D. Ahora bien, en esta serie de reacciones químicas, donde hay un reactivo y un producto, donde el producto de una reacción se convierte a su vez en el reactivo de la reacción siguiente, esta serie de reacciones químicas son todas ellas catalizadas por enzimas.
Es decir, que aquí va a participar una enzima para que A se convierta en B. También aquí va a participar otra enzima para que B se convierta en C. Y aquí va a participar otra enzima, otro catalizador, para que C se convierta en D. Pero de acá lo más importante es que todo, todo este desarrollo de reacciones químicas tiene una finalidad, tiene un objetivo final, que es la generación de moléculas de ATP. Todo sistema energético conduce a generar moléculas de ATP, de adenosín trifosfato. Existen dos grandes tipos de sistemas energéticos. Por un lado, existen los sistemas energéticos que emplean oxígeno, entonces son los llamados sistemas aeróbicos. Sistemas aeróbicos son los sistemas que usan moléculas de oxígeno para desarrollarse. Además existen otros sistemas energéticos que no usan moléculas de oxígeno y que se denominan sistemas anaeróbicos. Los sistemas anaeróbicos, como lo marca aquí su nombre, el prefijo an significa que no tienen, que carecen de oxígeno en este caso. Entonces, para completar el esquema, podemos decir que aquí, con participación de oxígeno, son los sistemas aeróbicos, sistemas energéticos aeróbicos. Sin la participación de moléculas de oxígeno, son los sistemas energéticos anaeróbicos. De estos dos sistemas, lo que hay que destacar es que tienen en común el siguiente aspecto. Obtienen energía de determinados compuestos combustibles, es decir, que toman, por citar un ejemplo, toman glucógeno, lo degradan, lo van descomponiendo, lo procesan por una serie de reacciones químicas y le van extrayendo energía. Esa energía que van extrayendo de los compuestos combustibles como el glucógeno, pero también de los ácidos grasos, de aminoácidos, esa energía que se va extrayendo, ¿para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? Para la resíntesis de ATP. Para la resíntesis de ATP. Y aquí entonces estamos cumpliendo con esa definición de sistema energético, que la finalidad es la resíntesis de moléculas de ATP. Nosotros sabemos que cuando la molécula de ATP se rompe por una enzima llamada ATPasa, entonces lo que sucede es que se obtiene una molécula de ADP, de adenosín difosfato, más un grupo fosfato que queda aislado, más energía que se libera por la ruptura del enlace entre los grupos fosfatos. Pero además es muy importante destacar que para resintetizar ATP, es decir, una vez que se rompió el ATP y se necesita resintetizarlo para futuros procesos que requieren energía, ¿qué va a necesitar la célula? Va a necesitar también energía, porque esta reacción puede producirse en el sentido inverso, es decir, se toma un adenosín difosfato, se le une un fosfato inorgánico y entonces así se regenera el ATP, adenosín trifosfato. Pero para unir nuevamente estos grupos fosfatos se requiere energía. Esta energía debe depositarse entre los grupos fosfatos para que pueda reunirse este componente que es el grupo fosfato y el adenosín difosfato y así resintetizar las moléculas de ATP. Bien, entonces ahora continuando con la degradación del ATP. O ruptura del ATP. Lo que vemos es que va a generar distintos elementos. Por un lado, sin lugar a dudas, es muy importante considerar que libera energía.
Pero además de la liberación de energía, la degradación del ATP lo que permite es liberar calor. Por supuesto que también la degradación del ATP genera hidrogeniones, es decir, protones, H+, son núcleos de átomos de hidrógeno que solamente poseen un protón y por eso la carga eléctrica neta es positiva. Estos protones, ¿por qué son importantes? Porque son los que determinan la acidez, es decir, el llamado pH. Además, la degradación del ATP genera, por supuesto, ADP, adenosín difosfato, y fosfato inorgánico, un grupo fosfato, ¿verdad? Separado. Entonces, aquí lo que hay que ver es cómo cada sistema energético regenera el ATP. Por un lado, existe una vía rápida de resíntesis del ATP, conformada por los sistemas energéticos anaeróbicos. Por otra parte, existe una vía lenta de resíntesis del ATP, constituida por el sistema oxidativo, el sistema energético aeróbico. A su vez existen dos variantes de sistemas energéticos anaeróbicos, unos que generan ácido láctico y por eso se denominan lácticos o glucólisis anaeróbica, y otro sistema energético anaeróbico que no genera ácido láctico y por eso se llama aláctico, sin ácido láctico como producto. Pero en definitiva, el concepto fundamental es que tanto el sistema láctico o de la fosfocreatina, que se simboliza como PCR fosfocreatina, como el sistema energético láctico, como así también el sistema energético aeróbico, ¿en qué van a coincidir? Bueno, van a coincidir en que generan moléculas de ATP, en que se dedican a la resíntesis de moléculas de ATP.